Hola, mi nombre es Juan Isamar Lopera Rodríguez, el de mi compañero Juan Esteban Hernández y Juan José Castillo Murillo. Hoy les vamos a hablar acerca de la goniometría. La goniometría es una técnica utilizada para medir los rangos de movimiento de las articulaciones. En este caso vamos a utilizar un goniómetro, que es un instrumento que tiene una circunferencia de 360 grados, y con esto lo que vamos a medir es el rango de movimiento de nuestras articulaciones. Vamos ahora a empezar con el rango de movilidad de las cervicales. Con el goniómetro a 90 grados lo vamos a colocar acá, el paciente mirando al frente, y le vamos a decir que haga una extensión de la cabeza. Vamos moviendo hasta donde el paciente nos diga que ya no puede más. Ahí ya. Ahí medimos y nos da exactamente 45 grados. Ahora hacemos lo contrario, que es la flexión. Volvemos a ponerlo en 90 grados y le decimos al paciente que haga una flexión. Hasta donde pueda. Y aquí podemos ver que se movió 30 grados. Ahora vamos a medir el rango de movimiento de la cabeza a la hora de hacer la rotación. Entonces ponemos el goniómetro a 90 grados como punto de referencia del acromion, que es la articulación del hombro, y vamos a decirle al paciente que rote la cabeza hacia la derecha. Aquí es 40. Y ahora hacia la izquierda. Entonces volvemos y hacemos el mismo procedimiento. Gírela hacia la izquierda. Y aquí tenemos 55. Ahora vamos a medir el rango de movilidad a la hora de hacer el movimiento de rotación de la columna dorsolumbar. Entonces vamos a poner el goniómetro en 0 grados en la parte de arriba de la cabeza y vamos a utilizar como eje de referencia la articulación del hombro. Entonces le vamos a pedir al paciente que haga la rotación hacia la izquierda. Listo. En ese movimiento nos da 40 grados. Entonces le vamos a pedir lo mismo al paciente, pero esta vez hacia el lado derecho. Al igual dio en 40 grados. Ahora vamos a medir el ángulo de movimiento de la inclinación dorsolumbar. Entonces, vamos a poner el goniómetro a nivel de 12 y vamos a pedirle al paciente que haga la inclinación hacia la derecha. Aquí tenemos 32 grados. Ahora hacemos lo mismo hacia la izquierda. Ya. Y acá tenemos 30. Ahora vamos a medir el rango de movilidad tanto de la abducción como de la aducción. El paciente va a tener los brazos lo más pegados al cuerpo, le vamos a poner el goniómetro y lo vamos a poner en el hombro. Entonces le vamos a decir al paciente que empiece a ampliar el rango del brazo hasta donde más pueda. Nos dio 140. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a cerrar el ángulo. Entonces el paciente, desde esta misma posición con los brazos plegados al cuerpo, le vamos a decir que empiece a hallar el brazo lo más medial posible. Ahí. Nos dio 30. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es medir el rango de movilidad de la articulación escapulotorácica. Entonces, con el gonómetro en posición 0, lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que eleve su brazo. ¿Qué vamos a medir ahí? ¿Qué movimiento? Vamos a hacer el movimiento de la extensión. Entonces, lo mismo, con referencia del eje del hombro, vamos a pedirle al paciente que eleve el brazo. Lento.
¿Está bien? Y vamos a tener que va a dar 30 grados. Y ahora lo que vamos a medir es el rango de movilidad de la articulación escapulohumeral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el movimiento de flexión. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Que eleve su brazo hasta lo que más pueda, que haga el movimiento de flexión con él. Entonces, lo mismo, con el goniómetro en posición 0, utilizamos de eje de referencia el hombro y vamos a pedir al paciente que empiece a elevar el brazo de forma lenta. Y vamos a tener que nos va a dar 170. Vamos a medir el eje de movimiento, el ángulo de movimiento del codo. Entonces para este vamos a hacer movimiento de flexión. Entonces vamos a poner el goniómetro en 0 y le vamos a pedir al paciente que haga movimiento de flexión. Ya. Ahí tenemos 95. Listo. Ahora vamos a hacer rotación interna y rotación externa del codo. Entonces vamos a ponerle el brazo hacia el paciente y en esta posición. Entonces la ponemos en 90 grados y le pedimos al paciente que la haga rotación externa. Listo. Aquí tenemos 50 y vamos a hacer lo mismo, pero entonces a rotación interna. ¿Ya? Listo. Y aquí tenemos 30. Ahora vamos a medir el rango de movilidad de flexión y extensión de la mano en el paciente. Vamos a poner la mano en el brazo de cúbito de prono y vamos a coger el goniómetro y lo vamos a poner en posición 0. Le vamos a decir al paciente que extienda la mano lo más que pueda. Y ahí medimos que nos da 40 grados. Y ahora en flexión, en la misma posición, decimos que flexione la mano lo más que pueda. Y ahí nos da 50. 3. Para hacer la desviación cubital, vamos a pedirle al paciente que mueva la mano hacia lateral. Entonces, muevan. Y tenemos 30. Y ahora hacia radial, la desviación radial hacia medial. Entonces, le pedimos al paciente que lo mueva. Listo. Aquí tenemos 30. Ahora vamos a medir el rango de movilidad de los dedos. Con el goniómetro, en esta parte, tenemos una guía de movimiento de los dedos. Entonces, vamos a alinear esta cruz con los dedos del paciente. Y eso lo vamos a hacer en todos los dedos. Entonces, alineamos la cruz con el dedo del paciente, que esté en 0, y le decimos al paciente que lo mueva hacia medial, hasta donde más pueda. En este caso, 20. Y ahora que lo mueva hacia lateral. En este caso, hacia 30. Y así hacemos con todos los dedos. Ahora vamos a medir la flexión de los dedos. Le vamos a decir al paciente que ponga la mano en esta posición y con el goniómetro sobre 0 vamos a posicionar acá y vamos a guardar el eje en este punto. Le vamos a decir al paciente que flexione el dedo hacia abajo mientras nosotros bajamos hasta donde más pueda. En este caso nos dio 60 y así en todos los dedos. Ahora vamos a mirar el rango de movilidad de la flexión de la cadera. Con el goniómetro sobre 0 vamos a buscar en el paciente la apófisis del trocante. Cuando ya tenemos el apófisis del trocante, le vamos a decir al paciente que por favor eleve la pierna lo máximo que pueda. Y nos tiene que dar alrededor de un rango de 140 a 150. Vamos a medir el rango de movimiento que tiene la cadera. ¿Con qué movimiento? Vamos a hacer abducción y aducción. Entonces empezamos con la abducción. Entonces vamos a utilizar como punto de referencia la cresta ilíaca del paciente. Ponemos el goniómetro en 90 grados y le pedimos al paciente que amplíe el ángulo, es decir, abra la puerta. Listo, ahí le dio al paciente y nos va a dar 20 grados. Ahora le vamos a pedir que haga la aducción. Entonces le ponemos al paciente con esta pierna y la lleve hacia lo más medial posible. Entonces ponemos el gonómetro igual en 90 grados y que haga el movimiento hacia adentro. Ahí le da y tenemos que nos va a dar 25 grados. Ahora vamos a medir el rango de movilidad de la rodilla. Para esto vamos a hacer rotación interna y rotación externa. Entonces vamos a poner el goniómetro en la rótula del paciente y le vamos a pedir que haga rotación interna. Y
40. Listo, ahora vamos a pedirle al paciente que haga rotación externa. Y tenemos 30. Ahora vamos a medir el rango de movilidad de la cadera en extensión. Tenemos que decir al paciente que eleve la pierna sin mover la rodilla. Entonces vamos a coger el goniómetro y lo vamos a poner en 0 y lo vamos a ubicar en la apófisis trocante. Entonces ahora le decimos al paciente que eleve la pierna donde más pueda. En este caso nos debe dar 10 grados. Ahora lo que vamos a hacer es medir el rango de movimiento de la rodilla. ¿En qué movimiento? En flexión. Entonces ponemos el cronómetro en posición 0, buscamos la parte lateral de la rodilla y le pedimos al paciente que flexione la rodilla. Y nos tiene que quedar en 160, 150. Ahora vamos a medir el rango de movilidad en flexión del tobillo. Entonces le vamos a decir al paciente que se ponga de cúbito dorsal y que se quite los zapatos. Vamos a coger el goniómetro y lo vamos a poner a 90 grados. Ahora, en esta posición le damos al paciente que flexione el pie como si estuviera acelerando un carro. En este caso nos dio 50 grados. Ahora vamos a medir el tobillo pero en extensión. Entonces le vamos al paciente que se ponga de cúbito ventral, que se quite los zapatos y que eleve, que flexione una de sus rodillas. Y con el goniómetro lo vamos a poner a 90 grados y le vamos a decir que eleve el tobillo lo más que pueda. En este caso nos dio 20 grados. Ahora vamos a medir el rango de movilidad del tobillo. Vamos a coger el goniómetro y lo vamos a poner en posición 0. Le vamos a decir al paciente que esté de cúbito ventral sin zapatos. Y el disco lo vamos a poner en el talón del paciente. Y le vamos a decir que haga una inversión, o sea que ponga el pie hacia adentro y vamos a moverlo hasta donde más pueda. En este caso fueron 60 grados. Y a la hora de hacer la eversión es la misma posición en el talón con el goniómetro en 0 y que el paciente mueva el tobillo hacia afuera. Y en este caso nos dio 30 grados.